Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos un fuerte saludo. Bueno, aquí bajo mi alias Sia Qian Yu. Empiezo a abrir el espacio para conducir esta lectura que va de la página 141 en adelante de este capítulo, cuyo título es Soacha, es el número 14 de este libro, El caso Klein, de la autora, escritora colombiana Olga Bejar, que trata sobre el origen del paramilitarismo en Colombia, donde se habla de quién fue el iniciante de todo este proceso desgarrador que cubre hoy nuestra patria Colombia, y que tenemos que conocer los actores intelectuales, activos, que marcaron el mecanismo para desencadenar el horror por el cual muchos colombianos, campesinos, dueños de tierras, personas vulnerables, humildes, madres con hijos, que muchas veces engañados se fueron a un trabajo, para hacer prácticamente la carne del sacrificio de este género de personajes malignos, macabros, terroríficos. Si algo muy claro está presente en el mundo, en el universo, es la siguiente frase: el mundo no está amenazado por personas malas, sino por personas que crean la maldad. Espero que esta parte que la dijo Albert Einstein ustedes la puedan entender muy detenidamente. Bien, vamos a empezar la parte 2 a partir de la página 141 de este libro interesante, y vamos a ir descubriendo poco a poco todas esas cosas que se encuentran ocultas de nuestra historia de Colombia, de la literatura de la realidad que lo mueve, porque son muchas las personas que tienen que estar interesadas en entender, son muchas las personas que tienen que estar interesadas en conocer, en saber, en aprender esta verdad que marca dolor, que duele y desgarra, pero que es necesario que la podamos conocer, porque si la conocemos vamos a librarnos de ese karma, vamos a librarnos de esas personas terribles que se han apoderado de nuestro país, le han hecho mucho daño, lo han convertido, se puede decir que en el país de la mafia, digámoslo así, pero lastimosamente esa es la realidad. Antes de subir al poder nuestro presidente Gustavo Petro, este país vivía un narcoestado y pocos se enteraban de que eso era así y otros tantos lo ignoraban, y lo más triste, aplaudiendo al verdugo. Oigan bien esto, aplaudiendo al verdugo. Entonces, creo que es necesario y justo que la luz de la verdad salga. No la podemos retener. Es un fuerte sol que tiene que salir fuertemente y alumbrar fuertemente. No puede estar oculto, no puede quedar en la oscuridad, como los tantos libros que ha escrito Olga Bejar y otros tantos autores muy interesantes que han escrito las grandes verdades de este país, crudas, pero que hay que saber, las vamos a sacar aquí. Bueno amigos, mucha atención, vamos a empezar. Dice así, a partir de la página 141 en adelante de este capítulo 14, Soacha. En esos años, mi papá botaba unas frases como de testamento que nos impresionaron después. Recuerdo una manifestación en Chía como en el 86. De pronto dice, es que la vida en el fondo es muy corta para dilapidarla, pero la vida es apasionante para gastarla al servicio de nuestra patria. No era un habilidoso con las palabras y con la oratoria, sino que hablaba con mucha sinceridad, transmitía esa sinceridad a la gente, por eso la gente le creía. Yo estaba terminando bachillerato. Él había escogido un colegio público para nosotros, el pedagógico, Colegio Unidad Pedagógica, porque en medio de su filosofía quería que nosotros nos educáramos en la realidad de Colombia
y ese era un colegio transversal. Había de todo tipo de gente, de clases sociales, de estratos socioeconómicos. Como hice bachillerato pedagógico normalista, yo le decía que me ayudara a preparar las clases porque yo tenía prácticas en primaria. Para el día del idioma, él se fue conmigo a la Plaza de Bolívar. Se tomó mediodía y entre los dos preparamos la clase. Esa fue una experiencia muy chévere, de lo último que compartí con él. Y el 27 de julio de 1989 mis abuelos cumplían 50 años de casados. Todo lo hicieron en Villa de Leyva, en el Hotel El Duruelo, porque en ese pueblo vivieron mi bisabuela y mis abuelos. Esta celebración se volvió una despedida para mi papá. Y yo cumplí mis 17 años durante esa celebración. Grabamos un video donde cada miembro de la familia daba un testimonio. Mi papá habló muchísimo sobre su infancia, sobre su vida y fue como un testamento familiar personal. Ese viernes 18 de agosto de 1989 me fui al colegio como cualquier día. Yo andaba pendiente de una niña que me gustaba y salí del colegio para hacerle visita. La seguridad estaba crítica, pero uno de adolescente no mide nada, ni riesgo, ni peligro, ni nada. Acababa de pasar un episodio unas semanas antes. Un compañero de curso, Vicente Rueda, iba caminando por la 127, donde es el pedagógico, y paró un carro. Lo cogieron y se lo llevaron a dar vueltas. Le gritaban cosas de mí y luego lo soltaron. Recuerdo haber ido con el jefe de escolta de mi papá, Torregrosa, hasta la casa de mi amigo a preguntarle qué le había pasado. Él contó todo el episodio, que era una amenaza contra mí, y eso fue un incidente que preocupó muchísimo a mi papá, porque una cosa es el peligro que se vive como hombre público, como político, que uno sabe a qué está expuesto, pero cuando uno empieza a ver que le están tocando a la familia, pues es otra historia. Ahora entiendo a mi padre porque yo, cuando vi los informes del DAS de Uribe sobre mi hijo de 5 años, donde estudiaba y todo, me dije, esto ya es otra cosa, esto ya no es conmigo, sino que mi hijo está en el listado ese del DAS, es berraco, tenaz. A mí me estaban recogiendo a raíz de ese episodio en carro blindado. Al salir del colegio le dije al conductor que me llevara a visitar a la niña. Allí recibí una llamada de mi mamá, estaba furiosa, que no tenía nada que hacer fuera de la casa y que ya lo va a llamar su papá, espere la llamada. Como le decía, mi papá era bravo, cuando se ponía bravo era muy bravo, entonces un regaño de él era cosa dura, pero me llamó y estaba muy tranquilo, sereno. Mira, viejo, entre paréntesis, nos decía viejos a los 3, vete para la casa, te he dicho que no salgas porque la situación de seguridad está difícil y hay que estar en la casa. ¿Y para dónde te vas hoy? Me voy a hacer una correría política, nos vemos más tarde. Esa fue la última vez que hablamos y yo pienso, menos mal que no fue un regaño la última vez que hablé con mi papá, sino que estaba tranquilo, calmado. Esa fue la última vez que escuché su voz. Lo curioso es que mi papá dudó mucho en ir a Soacha, todo el tiempo. Inclusive mi mamá tiene la agenda original de él, en la agenda escribe Soacha y varios signos de interrogación. Dudaba mucho de ir allá, pero lo que le dijo el DAS fue que el operativo de seguridad estaba listo, que no se preocupara. El jefe de escolta, Arturo Torregrosa, inclusive le dijo que la plaza iba a estar acordonada. Falso. La plaza nunca estuvo acordonada. Segundo, que ya tenía personas con pancartas al frente de la tarima y resultó que los que tenían las pancartas allí eran los asesinos.
Cuando llegaron a Suacha, se dieron cuenta de que había trago por doquier en la plaza. Y que había pólvora. Tú sabes que los voladores camuflan muy bien los disparos, distraen mucho. En las imágenes de Chucho Calderón se ve claramente cómo el jefe de escolta se va quedando atrás, cuando el jefe de escolta siempre debe ir al lado, es el principal, la primera línea prácticamente. El tipo después se nos desapareció, nunca nos dio la cara. Juan Lozano, que era el secretario privado de mi papá, dice que días antes lo vio recibiendo una llamada muy sospechosa en inglés y también en la propia clínica decía por teléfono unas cosas raras. Y el episodio del cambio de jefe de escoltas, Maza tomó la decisión, junto con director de protección del DAS, el coronel González, de cambiar al jefe de escolta. Torregrosa no tenía ni idea de seguridad, porque la única experiencia que tenía era como jefe de guardianes del edificio del DAS. El que manejaba a los celadores no tenía experiencia en su hoja de vida por haber escoltado a tal personaje o a tal otro. No sabía las claves del radio, les rebotaba la radio a los escoltas porque eso tienen unas claves para reportar los movimientos. ¿Qué? No las conocía, ¿por qué? Claro, se las iba a saber. Y Maza era su paisano, de Santa Marta Magdalena. Había estado en la policía con Maza, era un hombre de confianza. Como se los dije, Maza, a mis padres, cuando vino al apartamento chiquito que mi papá había organizado como oficina en el primer piso del edificio, entre paréntesis, nosotros vivíamos en un sexto piso, cierra paréntesis. Allí estuvo Maza tomándose un whisky con ellos y les dijo que él metía la mano en el fuego por Torregrosa, que era de toda su confianza, no dijo mentiras. Bueno, vuelvo a mi relato de esa noche. Llegué a la casa, nosotros siempre comíamos frente a la televisión viendo la novela de las 8 de Caracol, y ahí fue cuando llamó Lucy Páez, la secretaria de mi papá, y nos dijo, hubo un tiroteo en Suacha, prendan la radio que están dando la noticia. Prendimos la radio y efectivamente estaban hablando del tiroteo en Suacha, hechos confusos. Al doctor Galán lo llevaron a un centro asistencial, pero no se sabe si está herido. Especulaban mucho en las noticias que a los heridos, a mi papá, los llevaban para Cajanal, pero no había claridad. Yo les dije a mi mamá, lo que tenemos que hacer es tomar la patrulla de policía, entre paréntesis, que estaba siempre parqueada frente a la casa, cierra paréntesis, e irnos para Cajanal. Nos subimos a la patrulla de policía, un Renault 9, no me olvido. Llegamos a Cajanal, una cantidad de cámaras y periodistas en la entrada y me pareció muy agresivo el recibimiento que nos hicieron. Me acuerdo que empujé a un camarógrafo, yo lo empujé durísimo porque les puso la cámara así a mi mamá y nosotros en ese estado de angustia. Entramos a Cajanal y nos hicimos en el puestico de la entrada donde tenían el radio de las ambulancias y decía, ya viene una ambulancia con los heridos. Y llegó una ambulancia que traía a los escoltas heridos, a Santiago Cuervo, que murió unos días después, y a Pedronel Angulo, que sobrevivió, y decía, ya viene otra ambulancia que nunca llegó. ¿Qué pasó? Torregrosa toma la decisión de llevar a mi papá a Bosa, cuando lo habían podido llevar a Kennedy directamente. Esa ida a Bosa le significó a mi papá 2 horas. Lo llevaron al puesto de salud de Bosa, eso no era ni hospital, y allá el tipo deja tirado a mi papá y a los escoltas. Les dice, me voy a conseguir una ambulancia de última generación que llegó, soy capaz de conseguirla para transportar al doctor Galán. Y se va y nunca vuelve a aparecer. ¿Y qué hacen los escoltas? Aterrorizados en la puerta del puesto de salud, con ametralladoras temblando, llaman a Víctor Julio Cruz, el antiguo jefe de escoltas de mi papá, que después fue escolta de Gaviria en la presidencia y hoy es el jefe de seguridad de Gaviria, y le dicen, por favor venga, porque Torregrosa se fue y nos dejó botados, ayúdenos. Él ya no tenía obligación de nada, ni estaba de turno, pero se va hasta Bosa y lo primero que hace es coger a la escolta de la entrada, le quitan la ametralladora, la desmontan, porque él
tipo iba a cometer una masacre de lo nervioso que estaba. Y Víctor Julio es el que toma la decisión de coger a mi papá y llevárselo para Kennedy inmediatamente. Pero mi papá salió de la tarima ya prácticamente muerto. Pues si te dan en la vena cava, es un chorro de manguera de bomberos, eso se sale toda la sangre en segundos. Y por eso usaron la mini Atlanta con una munición. Cuando mi papá levanta los brazos para saludar, ahí es cuando le disparan por el abdomen. Eran unos tipos profesionales expertos, no fueron a la cabeza sino a los puntos más vulnerables. Finalmente supimos que lo habían llevado al hospital de Kennedy. Entonces arrancamos, eso fue una carrera infernal, se me hizo eterno ese trayecto. Los policías con una tensión sacaban las armas para que la gente diera paso, una cosa muy terrible, agresiva. Llegamos a la clínica y estaban todos los carros de los ministros del gobierno. Entramos y había mucha gritería, mucha confusión y pedían el tipo de sangre de mi papá, que era O negativo. Un tipo de sangre rarísimo, complicadísimo de conseguir. Y me acuerdo que el ministro de Educación de ese momento, Francisco Becerra, tenía ese tipo de sangre y estaba sentado donando. Nos encontramos con el policía de la moto que acompañaba a mi papá. Le preguntamos y él bajó la cabeza y nos dijo, esto es grave. Y ahí como que nos dimos cuenta de que eso iba a terminar mal, que nos iban a hacer buenas noticias. Después recorrer los pasillos, la sangre, la confusión, nos pasaron a una sala contigua, al quirófano, y salió el director del policía y habló con mi mamá. No hay nada que hacer. ¿Cómo así que no hay nada que hacer? Empezaron mis hermanos a llorar y yo quieto, quedado como en un suspenso, como en un limbo. Era como estar en un limbo entre la realidad y la ficción, un bloque emocional. Yo vi a la gente llorando, pero quedé bloqueado, no podía desbloquearme. Yo veía todo lo que estaba pasando a mi alrededor como una película. Con incredulidad, esto no puede ser. Y le dijeron a mi mamá que si quería ver a mi papá. Mis hermanos y ellos pasaron. Yo no quise verlo. Me daba mucha impresión. La gente corría. Subimos a la oficina del director del hospital Kennedy. Esa salita que se volvió pequeña en un segundo y empezó a llegar más gente. Yo había pensado unos días antes, no sé por qué, que si algo le llegaba a pasar a mi papá, yo tenía que hablar, tenía que hacer un discurso. Y como lo tenía claro, en ese momento saqué unas hojas del escritorio del director y empecé a escribir a mano lo que iba a decir en el entierro. Recuerdo mucho lo que gritaba la gente, justicia, justicia. Cuando el presidente Barco fue al salón elíptico y por la calle mencionaban a otros precandidatos y decían que no se quedarían con los votos de Galán. O sea, muy agresivo el ambiente. Al otro día, imagínate la escena en el Congreso, el salón elíptico, mi papá ahí dentro de un ataúd, cuando lo veo muerto por primera vez. Obviamente, ahí sí me derrumbé del todo. Me salió lo que tenía bloqueado. La noche de ese sábado ocurrió un rumor muy fuerte, que la consulta popular se iba a cancelar, que iban a hacer una nueva convención y ver quién sería el candidato, que ya muerto Galán, para que la consulta, ¿para qué consulta? Eran 6 precandidatos liberales que iban a ir a la consulta. Al saberlo, nos reunimos en el comedor muy angustiados por eso, porque dijimos, pucha, ¿cómo es posible que su gran bandera de transformación de la política del Partido Liberal, de la democratización, que es la consulta popular, cómo es posible que ahora estos tipos la echen al suelo diciendo que ya para qué si ya no está Galán? Nos preguntamos, ¿cómo defendemos la consulta? ¿Qué hacemos para defenderla? Mi mamá dijo, Gaviria es el único que se puede meter realmente a defender la consulta. A mí me quedó sonando eso, obvio,
sin que mi mamá dijera que iba a ser candidato ni nada, porque ella es una persona de un temperamento en todo, en su vida, que le gusta hacer consejo de redacción, es un chip de periodista, para ella es importante intercambiar ideas, idea va, idea viene. Si yo le hubiera dicho, hagamos esto, me hubiera dicho, espere, dejemos que pase el entierro, reunámonos con los del nuevo liberalismo, consultémoslo a ver ellos qué opinan. Yo pensé, me voy a guardar eso porque yo sé que si se lo cuento, mi mamá me echa por el suelo la idea. Allí empecé a maquinar la cosa y dije, esto tiene que ser la candidatura. Si no es la candidatura, pensaba yo, ¿qué bolas me van a parar? Los precandidatos no contaban con eso, con que Gaviria iba a llegar a ser protagonista de la historia. El remate de... Bueno, amigos, amigas, terminamos aquí el PT02 de este capítulo 14, Soacha, y vamos a continuar en el próximo video escuchando más sobre esta historia. Muchas gracias y que tengan una hermosa tarde. Hasta pronto.